Para hablar del ciclo de vida del bioetanol, debemos empezar por preguntarnos, ¿qué es el bioetanol? El bioetanol es un biocombustible de origen vegetal que se produce a partir de la fermentación de materia orgánica rica en azúcar como caña, remolacha, maíz, entre otros, así como de la transformación en azúcar del almidón presente en algunos cereales. ¿Pero por qué es importante hablar del análisis del ciclo de vida del bioetanol? Una de las principales razones para la introducción de los biocarburantes en el sector transporte es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida de estos combustibles frente a la de los combustibles fósiles, con el consiguiente efecto beneficioso sobre el clima. El razonamiento es que a pesar de que los biocarburantes tienen aproximadamente las mismas emisiones que los combustibles fósiles durante la combustión, el carbono desprendido fue previamente absorbido desde la atmósfera durante la fase de cultivo de las materias primas utilizadas para su producción. No obstante, durante las fases de cultivo, producción y transporte previas a la utilización, los biocarburantes también emiten gases de efecto invernadero. Estas emisiones pueden proceder, entre otras fuentes, del uso de fertilizantes durante el cultivo, del consumo de diésel para la maquinaria agrícola y del consumo de energía fósil en el proceso de transformación, distribución y transporte. Así que para poder evaluar los impactos generados por el bioetanol, es necesario realizar un análisis del ciclo de vida. La metodología empleada consistirá en definición de objetivos de alcance, análisis de inventario, análisis de impactos y estrategias de mitigación. El objetivo es evaluar en forma cualitativa el desempeño ambiental de un sistema para la producción de alcohol carburante a partir de caña de azúcar, mientras que el alcance incluye desde la preparación de la materia prima hasta el uso del bioetanol como combustible. Además, se considera un límite temporal de un año de operación de la planta y una unidad funcional de 1 kilogramo de alcohol carburante con un 99.5% en peso de bioetanol. La primera etapa del proceso es la preparación del suelo y el cultivo. En esta etapa entran semillas de caña, agua, fertilizantes, herbicidas, pesticidas y energía. Y salen tallos, hojas y otras fracciones y emisiones debidas a la preparación del suelo y a la cosecha. La siguiente etapa es el transporte de la materia prima, donde en la entrada se tiene combustible y a la salida se tienen unas emisiones de gases tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, NOx, SO2, material particulado, entre otros. Posteriormente viene la etapa de lavado y molienda, donde a la entrada se tienen caña, agua y energía y a la salida se tiene agua con impurezas, bagazo en un 30% y jugo de caña en un 70%. Para la etapa de clarificación y acondicionamiento se tiene una entrada de jugo de caña, energía y ácido sulfúrico y a la salida se tiene un lodo también conocido como cachaza y jugo de caña clarificado. La siguiente etapa es la fermentación, donde se tienen unas entradas de agua, jugo de caña clarificado, energía y levadura y a la salida se tiene gas carbónico, alcohol y vino con una composición de 10% de alcohol y 90% de agua. La siguiente etapa es la destilación, donde se tienen a la entrada vino y energía y a la salida se obtiene vapor, vinazas concentradas, etanol con un 95% de alcohol y agua de desecho. Por último se tiene el despacho del bioetanol y el uso del mismo como biocombustible, donde se obtienen unas entradas y unas salidas que ya han sido mencionadas previamente en la etapa de transporte de la materia prima. El uso de biocombustibles tiene impactos ambientales negativos y positivos. Los impactos negativos hacen que, a pesar de ser una energía renovable, no sea considerado por muchos expertos como una energía no contaminante y en consecuencia tampoco una energía verde. Una de las causas es que en las primeras producciones de biocombustibles solo se utilizaban los restos de actividades agrícolas, pero con su generalización y fomento en los países desarrollados, muchos países subdesarrollados están destruyendo sus espacios naturales, incluyendo selvas y bosques, para crear plantaciones para biocombustibles. En cuanto a las categorías de impacto generadas por el bioetanol, se tienen el desgaste del potencial abiótico, el potencial de calentamiento global, el potencial de desgaste de ozono, la toxicidad humana, la ecotoxicidad acuática, ecotoxicidad terrestre, oxidación fotoquímica, acidificación y eutrofización. Para un estudio realizado en el Valle del Cauca, las categorías de impacto mencionadas se encuentran en el eje X. Como se puede observar, la magnitud de los impactos generados es mayor en el proceso de cultivo y en el uso del bioetanol, destacándose el potencial de calentamiento global en los procesos de cultivo y fábrica y seguido de la acidificación, oxidación fotoquímica y eutrofización en el proceso de uso del biocombustible. Por tanto, es importante reducir o cambiar los fertilizantes y pesticidas utilizados en el cultivo, además de utilizar los residuos agrícolas como combustible en calderas y minimizar el uso de la maquinaria agrícola. Created using Powtoon.